¿dónde vives? Está enfermo, suplicante, mi alma te llama. ¿Dónde vivía Jesús? No se nos dice en el relato, porque la intención es poner de manifiesto que su modo de vida es lo que se describirá a lo largo del Evangelio. Han visto ya algo que fascina a estos discípulos, para dejar al Bautista y seguir a Jesús y comunicar la noticia al mismo Pedro. Con ello, el Bautista no se encuentra desairado, porque en otro momento él mismo dice: es necesario que él crezca y que yo disminuya. Juan capítulo 3, versículo 30. Así, pues, una vez que Juan el Bautista ha cumplido la misión que le correspondía, según se piensa en la tradición cristiana que Juan, como los sinópticos, recoge, llega el momento de seguir a Jesús, de vivir con él, de contemplar su morada. El simbolismo del Evangelio joánico enriquece verdaderamente esta escena sobre la iniciativa de los discípulos. No los ha llamado el Maestro, pero Juan sí les ha trazado el camino. A veces, alguien puede descubrirnos nuestra vocación. Lo importante es saber discernir y poder dedicarse a ello. Del primer libro de Samuel. En aquellos días, el joven Samuel servía en el templo a las órdenes del sacerdote Elí. Una noche, estando Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya, dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios, el Señor llamó a Samuel y éste respondió: «Aquí estoy». Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste?». Respondió Elí: «Yo no te he llamado, vuelve a acostarte». Samuel se fue a acostar. Volvió el Señor a llamarlo y él se levantó. Fue a donde Elí y le dijo: «Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste?». Respondió Elí: «No te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte». Aún no conocía Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Este se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, ¿para qué me llamaste?». Entonces comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al joven y dijo a Samuel: «Ve a acostarte, y si te llama alguien, responde: habla, Señor, tu siervo te escucha». Y Samuel se fue a acostar. De nuevo el Señor se presentó y lo llamó como antes: «Samuel, Samuel». Este respondió: «Habla, Señor, tu siervo te escucha». Samuel creció y el Señor estaba con él, y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nuestras peticiones y crezca la fe en nuestros corazones. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Entonces yo digo: aquí estoy, como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cuerpo no es para fornicar, sino para servir al Señor, y el Señor para santificar el cuerpo.
Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo? Y el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Huyan, por tanto, de la fornicación. Cualquier otro pecado que cometa una persona queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O es que no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que han recibido de Dios y habita en ustedes? No son ustedes sus propios dueños, porque Dios los ha comprado a un precio muy caro. Glorifiquen, pues, a Dios con el cuerpo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Soy el pan de vida y con ustedes me quedé. Lectura del Santo Evangelio de Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que lo seguían les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: ¿Dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: Vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús, y éste, fijando en él la mirada, le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este segundo domingo del tiempo ordinario, y ya volviendo a la normalidad, este es un tiempo que se distingue de los demás tiempos o momentos fuertes de la Iglesia. No significa que no sea importante. Debemos tener cuidado y no hacer un reduccionismo de este espacio, que es el más largo, pero que de igual manera nos informa sobre los hechos y palabras del misterio salvífico realizado por Jesús. La primera lectura nos pone de manifiesto una actitud, y es la de colocarnos a la disposición del que escucha con atención. Samuel es ejemplo de ello, y asimismo la de dejarse guiar con sencillez. El llamado de este joven es el llamado que constantemente Dios hace sobre cada uno, pero somos sordos a su voz. El bullicio del mundo, los ruidos, distorsionan nuestra comunicación para con Él. Hemos sido llamados por Dios a la existencia, a través del bautismo, a la vida matrimonial o familiar, y otros muchos a la vida sacerdotal. El llamamiento y aquellas palabras de aceptación por parte del joven Samuel pueden ser corroboradas en el señalamiento que hace Juan el Bautista a 2 de sus discípulos. Este es el Cordero de Dios. Juan lo que hace es atestiguar ante Andrés y Simón, quienes decididamente seguirán al Maestro, fijando su mirada en Él, mirada que la humanidad debe poner en aquel que nos ha dado la existencia. Este pasaje es parte del Evangelio de Jesús, con el cual comienza su vida pública y en el que va reuniendo
a sus más insignes colaboradores, es decir, llamándolos al seguimiento. Este será un hecho tan resaltante que hasta el evangelista detalla descriptivamente este momento. Primero, el señalamiento de parte de Juan a los discípulos. Segundo, el seguimiento decidido de los dos discípulos al saber quién es Jesús. Tercero, la mirada fehaciente de Jesús sobre Andrés y Simón y el diálogo de encuentro fraternal en el que les hace una invitación, que será el inicio de su conversión y de su seguimiento. Cuarto, el movimiento de conversión y transformación en los discípulos. Asimismo conocen un poco más de Jesús, el lugar donde vive, y ese día le acompañan. Quinto, la preocupación del evangelista de detallar hasta la hora del encuentro con Jesús. Dice que eran como las 4 de la tarde. Como cristianos, estamos obligados a señalar a Jesús ante nuestros hermanos, quienes aún no lo conocen o han desviado su fe en doctrinas falsas. Sabemos que el mundo tiene sed de Dios, pero quienes estamos encaminados en algún apostolado, en un grupo eclesial, corresponde ser luz para testimoniar con humildad al Cordero de Dios. El reino de Dios comienza construyéndose desde la fe, construyendo puentes entre hermanos, y la vida de oración es un oasis en medio del desierto de la vida, que no es fácil, porque con sus circunstancias es la que nos corresponde vivir. Pero de la mano de Dios se hace llevadera, porque Él nos fortalece para contrarrestar las incidencias del día a día. Hoy es un buen momento para nosotros recordar el día y la hora del encuentro entre Cristo y nosotros. Seguramente fue en mi primera confesión o cuando lo recibí en la hostia consagrada. Pudo también sido en aquel momento o situación escabrosa o difícil en la que no encontraba salida, pero de un momento a otro surgió un destello de luz que me ayudó a disipar momentos de duda y dolor, y era el Señor. Terminemos todos juntos orando a Dios para que escuche nuestros ruegos, nos mire con piedad y nos proteja de esta pandemia. Dios Todopoderoso y Eterno, refugio en todo peligro, vuelve tu mirada hacia nosotros que con fe te imploramos en la tribulación, y concede el descanso eterno a los difuntos, el alivio a los que lloran, la salud a los enfermos, la paz a los que mueren, la fuerza a los trabajadores de la salud, el espíritu de sabiduría a los gobernantes y el ánimo de acercarse a todos con amor para glorificar juntos tu santo nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Eres tan sencilla como luz de amanecer, eres tu María.